La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por hiperglucemias sostenidas, que son el aumento del azúcar en sangre, y puede tener una base genética o hereditaria y puede tener también una base autoinmune como la diabetes tipo 1, y está la diabetes gestacional, que es la diabetes de las embarazadas. La que tiene una base hereditaria o genética tiende a ser la diabetes tipo 2, que es una enfermedad relacionada en realidad con hábitos familiares de origen genético, pero también epigenéticos, que es todo lo que el paciente hace, todo lo que tiene que ver con su alimentación, su actividad física diaria. Es una enfermedad muy relacionada al sobrepeso y la obesidad y al sedentarismo. En diabetología podemos realizar prácticas preventivas todo el tiempo. Es una enfermedad por momentos silenciosa en sus comienzos, por lo tanto si uno puede lograr prevenir en estados de prediabetes relacionados con la obesidad y el sedentarismo, haciendo chequeos anuales, que es lo que se indica, de una vez mínima al año, controlarse la glucemia en sangre, o con test capilares que solemos hacer en campañas en la semana de la diabetes, por ejemplo, pero sí podemos hacer prevención en diabetes, sobre todo cuando detectamos estados de prediabetes. En diabetes existen factores de riesgo. Los factores de riesgo, sobre todo para tener diabetes tipo 2, que son la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la mala alimentación. Esos serían factores de riesgo a padecer esta enfermedad, que en el caso de la diabetes tipo 2 es el 80% de la población de diabéticos. Las personas con diabetes pueden pasar muchos años asintomáticos. Es una enfermedad bastante silenciosa, que cuando empieza a expresar síntomas ha pasado mucho tiempo de que ese paciente tenía hiperglucemias, que es con que se hace el diagnóstico de esta enfermedad. Los síntomas son cuando hay un debut en diabetes, ese paciente va a tener mucha sed, o sea, muchas ganas de tomar agua, va a tener pérdida de peso, va a tener mucha hambre y muchas ganas de ir al baño y a orinar. O sea, mucha pérdida urinaria es lo que son los síntomas más predominantes del debut en diabetes. La diabetes es una enfermedad que puede afectar prácticamente a todo el cuerpo. La hiperglucemia, que es el aumento de azúcar en sangre por el torrente sanguíneo, o sea, por los vasos sanguíneos, circula por todo el cuerpo, pero los órganos que más afectan suelen ser los ojos, produciendo la retinopatía diabética, o el riñón, produciendo la nefropatía diabética. También está relacionado con otras patologías como la hipertensión, entonces es una enfermedad también muy relacionada al trastorno en los grandes vasos y a la vascularización periférica, o sea, por ejemplo, el pie diabético, que también es un síntoma bastante común en diabetes. La diabetes puede empeorar sobre todo las enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Porque es una enfermedad que la hiperglucemia, que es esta azúcar en sangre aumentada, produce déficit en la inmunidad, que son las células que nos defienden de las infecciones, básicamente. Entonces el paciente diabético tiene una predisposición a tener infecciones por ahí no detectadas por el paciente o sin síntomas. Entonces está por inmunodepresión muy relacionado a infecciones. Esta pandemia con el SARS-CoV-2 la verdad que ha impactado mucho en nuestros pacientes diabéticos, habiendo aprendido que han sido uno de los pacientes o del grupo de riesgo que más les ha afectado. Justamente tiene que ver con esta inmunodepresión, o sea, con estas defensas bajas que tiene el paciente diabético no controlado, o sea, un paciente que no tenga unas buenas glucemias en sangre o que esté descompensado, puede tener más predisposiciones a todas las infecciones, y el COVID no fue la excepción, siendo un factor de riesgo la asociación entre diabetes y COVID.
O sea, los pacientes diabéticos tuvieron más predisposición a tener complicaciones graves por COVID. No a tener COVID, sino a tener complicaciones que quizás a muchos llevaron a la internación o una neumonía bilateral por COVID.